Ya a partir de hoy vamos a entrar en una etapa distinta a la etapa del Nuevo Testamento. Vamos a trabajar un poco con el Antiguo Testamento. Pero antes de entrar al primer libro del Antiguo Testamento, Génesis, si lo puedes subir un poquito para no pegarme tanto aquí, y antes de entrar al Pentateuco y por ahí seguir con los libros proféticos y demás, yo creo que sería bueno que evaluemos un poquito cómo fue el surgimiento de la Biblia, cómo surgieron los documentos escriturales. Claro, no pretendemos decirlo todo, porque nos tomó un año el estudio y un año y pico el de la historia de la cristiandad, pero sí, por lo menos tener algunas nociones que nos puedan ayudar a nosotros, por lo menos para comprender y para entender las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, una de las cosas que hoy podemos decir, de la cual nos hemos beneficiado, amén de que nosotros somos privilegiados en el mundo. Nosotros hemos visto 2 siglos, el 20 y el 21, ¿verdad? Yo miro a los nietos míos y digo, ellos no van a tener el privilegio que yo tuve. Yo tuve el privilegio de ver 2 siglos, y ellos no lo podrán ver, uno si acaso, ¿verdad? Pero el siglo XX fue un siglo extraordinario para el campo teológico. Y la razón por la que fue un siglo extraordinario es que si hoy tenemos una mejor investigación de las Sagradas Escrituras, y los teólogos han logrado unos progresos notables en esa investigación bíblica, se debe precisamente a los hallazgos arqueológicos que en el siglo XX fueron encontrados. De hecho, después de esos hallazgos arqueológicos, después de esos documentos que se encontraron, como los documentos del Qumran, la teología cambió por completo. Esos descubrimientos forzaron y obligaron a volver de nuevo a los documentos bíblicos y hacer una reinvestigación de las interpretaciones bíblicas. Y desde luego, hoy estamos en una ventaja aún mayor que muchos de los estudiosos del siglo XIX y del siglo XVIII, porque estos estudiaron la Sagrada Escritura sin tener todos los recursos teológicos y toda la información teológica que ahora se tiene. Desde luego, uno se quita el sombrero ante esos teólogos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon, que le conocían como el príncipe de los predicadores. Decían que cuando Charles Spurgeon iba a predicar, todo el mundo se sentaba a escucharlo, porque se le consideraba como se llamaba en aquel tiempo, un pico de oro. Era una persona que hablaba y tenía un conocimiento teológico extraordinario. Pero cuando uno lee hoy algunos de los sermones de Spurgeon y los compara con las nuevas investigaciones bíblicas, tiene que llegar a la conclusión, si Spurgeon estuviera hoy, tendría que revisar algunas de las cosas que dijo en el siglo XIX, teológicamente hablando, porque obviamente él no contaba con las herramientas que hoy se tienen. Y nosotros estamos en una gran ventaja, y es que hoy en día podemos entender unas cosas que antes se veían de manera puramente tradicional. Y es que detrás de cada texto, detrás de cada capítulo, detrás de cada libro de la Sagrada Escritura, hay una historia más o menos larga con respecto a ese texto, con respecto a ese capítulo. Hay todo un contenido histórico
que nos plantea cómo fue que finalmente el texto quedó y por qué circunstancias el texto quedó de la forma como quedó. Desde luego, uno de los grandes problemas que por muchos años la teología ha sufrido es el hecho de la interpretación literal. Y la interpretación literal no es otra cosa que desarrollar unas ideas y entonces ir detrás de las Sagradas Escrituras para buscar pasajes bíblicos que nos aprueben las ideas. Por ejemplo, yo desarrollo una idea teológica donde yo diga los hombres deben tener más de una esposa, ¿verdad? Entonces, no se asusten que la mía está allí, ¿saben? Ahora digo yo, como decía el jíbaro, esto es un suponiendo. Esto es un suponiendo. Entonces, desde luego, pues, ¿qué hago? Pues, voy detrás de la Biblia y busco pasajes bíblicos que digan que eso, o que prueben que eso podía hacerse. Desde luego, eso tiene una definición en griego. La definición en griego es eisegesis. Y eisegesis es forzar al texto a decir lo que el texto no dice. Pues ya necesariamente pues yo busco los pasajes bíblicos de David, y busco los pasajes bíblicos de Abraham, y busco los pasajes bíblicos de Salomón, y busco los pasajes bíblicos de Jacob, y ahí hago una buena ensalada de pasajes bíblicos y digo, queda probado bíblicamente, ¿verdad?, que un hombre puede tener más de una esposa, aunque no pueda con la que tiene, ¿verdad? Pero entonces, eso precisamente es el resultado de las interpretaciones literales. Y las interpretaciones literales son bien peligrosas porque ponen en riesgo la veracidad del texto bíblico. Para poder hacer una buena exégesis bíblica es necesario conocer todo el trasfondo y todo el contexto histórico de ese pasaje bíblico. Si no conocemos el trasfondo y el contexto histórico del pasaje bíblico, probablemente estaremos diciendo, aún citando el texto, estaremos diciendo lo que el texto no dice. Así que cuando vamos a cada pasaje, a cada texto, y buscamos la historia de cada pasaje bíblico que sirve de trasfondo, entonces es que podemos reconstruir con mayor exactitud lo que el texto nos quiere comunicar. Y desde luego, cuando vamos detrás de la historia, pues nos obliga necesariamente a ubicarnos dentro de ese contexto histórico, cómo pensaba la gente de ese tiempo. Imagínense que los cambios dentro de las sociedades son tan abruptos que un muchacho de 20 años hoy piensa totalmente distinto a un muchacho de 20 años atrás. Habla totalmente distinto. Las conceptualizaciones. Imagínense, 20 años atrás había gente que iba a la cárcel por palabritas que se decían los hombres. Y hoy en día ellos, para abrazarse y saludarse, se hablan mal. Y desde luego a nosotros nos incomoda, pero ellos se sienten felices. A nosotros nos lacera el oído, pero ellos se sienten muy bien con sus expresiones. ¿Por qué? Porque es la forma como se surgen, se crean los cambios. No nos extrañaría que en el futuro la forma de saludarse a los muchachos sea matándose y digan, no, es que lo estaba saludando, ¿verdad? Si las cosas siguen como van. Ahora, si hoy tenemos un mejor entendimiento teológico, lo tenemos gracias a que cuando se descubrió que cada pasaje bíblico está escrito dentro de una fecha, está escrito dentro de un contexto histórico, está escrito dentro de unas circunstancias muy particulares.